Buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a los directos de Terrana Viajes con Sentido. Espero que estéis todos muy bien. Y nada, como siempre, esperamos unos segunditos a que la gente se vaya conectando. Bueno, informaros un poco, que como siempre, lo que siempre os digo, cada vez tenemos menos restricciones para viajar, cada vez tenemos más grupos disponibles, más viajes a medida, más países abiertos, así que parece que las cosas poco a poco irán recuperando su cauce y aquí estaremos nosotros para ayudaros en cualquier tipo de viaje que queráis hacer. Hoy por eso os traemos un viaje muy especial. Vamos a hablar con nuestro compañero Fernando, con el que ya hemos hablado alguna otra vez. Hemos hablado al principio de que empezamos los directos, hablamos de la migración de los news, hablamos también, si no me equivoco, de Namibia. Y bueno, vamos a seguir hablando de África hoy. Como sabéis, es seguramente el continente que paradójicamente mejor ha llevado el tema de la pandemia. Es de los lugares donde más posibilidades tenemos de viajar también, y aparte de muchas otras destinaciones, por supuesto. Y bueno, y hoy vamos a hablar de Kenia, y para eso tenemos a nuestro compañero Fernando, que creo que ya tenemos por aquí, así que le damos paso y a ver qué nos cuenta. A ver, aquí lo tengo. Ya me tienes aquí. Ya te tengo aquí. Muy bien. Muy ¿Qué tal buenas vas? tardes, ¿Qué tal, Fernando? Alex? ¿Cómo van estamos? las cosas? Muy bien, aquí andamos, bien, tirando. Pues como todos, haciendo Sí, lo que podemos y remando adelante ya, porque yo creo que además que no solo en nuestro sector, sino que todo el mundo está igual. sí, efectivamente. Bueno, de todas formas, creo que lo habíamos hablado esta tarde antes de esta conexión, y tú lo has dicho bien, África es un destino o una zona del mundo que se está viendo menos afectada que aquí, y ya estamos moviendo cosas, estamos moviendo clientes, ya tenemos grupitos de los que hablaremos después para este próximo año, que ya tiene bastantes clientes inscritos, y hace un rato también ha surgido un nuevo grupo también para abrir seguramente, desde el País Vasco, también con 18 personas, también para quien y demás, o sea que se va moviendo el tema. La gente tiene mucha ganas de viajar y ya tienen bastante información de que el sitio más seguro del mundo ahora para viajar pues son precisamente los destinos africanos, ¿no? Luego hablaremos por qué. Muy bien. No, pues sí que es verdad además que a los que nos gusta viajar además, que como ha sido una especie de año en blanco, o sea, por aquí, sobre todo por redes sociales, con los clientes Sí. con los que hablamos, que todo el mundo nos está diciendo lo mismo, o sea, que todo el mundo tiene unas ganas locas de salir y volver a visitar un poco de mundo. Bueno, ese es un poco el deseo de volver a una cierta normalidad, ¿no? A una nueva normalidad, como dicen también, ¿no? Intentar pasar todo este tiempo que peor o mejor todo el mundo estamos sufriendo, y es como pensar que la vida continúa y que tenemos que seguir con nuestras inquietudes y con nuestros deseos, sobre todo, ¿no? Estos deseos viajeros. Exacto. Sí. Bueno, pues cuéntanos, Kenia, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues digamos que sobre todo para empezar, es importante que la gente sepa incidir un poco en lo que hemos hablado, ¿no? En el que hoy por hoy es uno de los destinos más seguros que hay, ¿no? Sobre todo por el tipo de viaje que se trata, ¿no? No es lo mismo estar de viaje visitando Bangkok, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Donde te tienes que relacionar con mucha gente, donde están metidos en monumentos y demás, que pensar en un viaje en África, ¿no? En un viaje en África donde vais 4 o 6 personas como mucho en un coche, que ya previamente venían con las pruebas PCR, con tu conductor que también tiene su prueba PCR y con el que vas a convivir toda una semana. No hay mucha más interacción con gente. Vas a hacer safaris todo el tiempo, los alojamientos, como muchos saben, y si no lo explico también, son tipo lodge, tipo cabañas que están separadas, donde los restaurantes de estos alojamientos son al aire libre, muchos de ellos, ¿no? Son como balconadas y demás, ¿no? No hay una posibilidad grande de contagiarse en ninguna cosa de esta, ¿no? Aparte, estos países también hay que tener en cuenta que en la propia vida de estos países es muy diferente a la que tenemos aquí. Aquí, ¿qué hacemos? En cuanto hemos tenido la posibilidad de salir de la pandemia, nos hemos lanzado a la calle. Todo el mundo a correr, todo el mundo a hacer footing, todo el mundo a los bares, todo el mundo al restaurante, a reunirnos con amigos, con Y familiares. todo el mundo junto, exacto. Todo el mundo junto, claro. Parece que los familiares no nos pueden contagiar y cosas de estas, ¿no? Entonces hemos bajado la guardia. Allí la vida es diferente. La gente no se mueve, digamos, entre poblaciones. Saliendo de las grandes ciudades como Nairobi, por ejemplo, o en Tanzania, Dar es Salaam, la gente vive en sus poblados,
no viaja a otras poblaciones habitualmente, no hay medio de transporte que les lleve de un sitio a otro de la forma que tenemos aquí, con lo cual la interacción ha sido menor. No tienen los bares en la mayor parte de los sitios donde salimos por las tardes hasta las tantas a tomar copas y demás, no tiene nada que ver con esto. Con lo cual el contagio ha sido muy ínfimo comparado con esto. Si hablamos de las cifras allí en África, salvo ciudades como Johannesburgo, en Sudáfrica y demás, ¿no? Es tan ridículo compararlo con lo que estamos sufriendo en Europa que no tiene es mucho más seguro que aquí ahora mismo. Entonces, esto hace que realmente los destinos sean ideales, ¿no? O sea, no vamos a tener problemas en absoluto allí. De hecho, hemos tenido ya clientes estos tiempos, estos meses, y la sensación que han tenido es absolutamente de liberarse un poco, ¿no? Es como... Ya, sí. ya. Yo creo que también hablamos un poco de este mismo tema de África, cuando hablamos de, no sé si te acuerdas, de Namibia, Sí. que tú nos decías, ostras, es que allí el tema de la distancia social que aquí nos están casi imponiendo, Sí. claro, allí esto que dices es una realidad. Entonces, claro. Es absoluto, claro. Y supongo que Allí, también, sí, y el tema de también pandemia, sí, yo creo que en África también tienen algo más experiencia que nosotros. Sí, aquello, no en estos países en particular, ¿no? Pero Exacto. en otras zonas de África occidental, que está al otro lado del continente, que sí que han tenido mucho que ver con otro tipo de pandemias, ¿no? Llámese ébola, Sí. llámase de otros tipos de enfermedades, ¿no? Y también ha sido un sitio donde, bueno, durante estas últimas décadas, la OMS y demás ha ido ensayando, métodos de actuación y demás, y está muy controlada. La gente está muy concienciada, bastante más disciplinada que aquí, ¿no? Es curioso como en estos sitios, incluso en los poblados más alejados de Nairobi, la gente va con su mascarilla y tal, hechos por ellos y con todo el cuidado. Y los mercadillos, ¿sabes?, son al aire libre, no se da tanto el tema de las tiendas cerradas. Por supuesto, no tienen cines, teatros, restaurantes al medio, digamos, al modo tradicional, ¿no? La gente come mucho más en la calle, los puestos callejeros, ese tipo de cosas que dan menos pie a que haya un cierto contagio, ¿no? Eso influye mucho, ¿eh? El medio de vida es muy importante aquí. Sí, las costumbres sociales, sí, más con lo que tú decías, que aquí también somos mucho de tocarnos, de estar en la calle, de estar todos juntos. Totalmente, eso es. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué podemos esperar? Porque yo supongo que todo el mundo, cuando piensa en un viaje a Kenia, piensa en safari. Total, obviamente. Esto es el motivo principal de este viaje, ¿no? Luego se va complementando con muchas más cosas, ¿no? Luego resulta que nos encontramos con una gente maravillosa, con unos paisajes únicos, con situaciones inesperadas dentro de una cierta normalidad del safari, ¿no? Realmente hay muchas cosas que ofrecen estos destinos. Kenia es un ejemplo de lo que podría ser otros países, ¿no? Como podría ser Tanzania, Uganda, Zimbabue, Botswana, etcétera. Todos estos países, digamos, tienen un sistema similar de organización de safaris allí. Y, bueno, lo importante es saber en qué consiste un safari fotográfico, ¿no? Un safari fotográfico consiste en un viaje, básicamente, pongamos, por ejemplo, de 7 noches, 6, 7 noches allí, que luego se pueden complementar, que luego hablaremos también con extensiones en otros sitios, ¿no? Pero básicamente son 7 noches, donde la primera noche habitualmente se pasa, por motivos de vuelo y demás, se pasa en Nairobi, en un hotel, donde además Nairobi es una ciudad en la que se puede hacer un par de cositas muy, muy interesantes, que la gente a veces piensa en Nairobi como... Uy. ¿Me escuchas? Sí, perdona. Sí. Era mi... No, es que había entrado además una llamada por eso. Bueno, pues a partir de ahí se empieza ya a entrar en los parques naturales. Realmente que Kenia es un país donde la inmensa mayoría del territorio son parques naturales, ¿no? Aquello, digamos, como decía, salvo Nairobi, Mombasa y algunos núcleos urbanos, el resto está en medio prácticamente de la naturaleza, de las grandes sabanas, ¿no? Kenia, como Tanzania, tiene infinidad de parques. En 7 noches no puedes hacer todo. Y además es que creo que en principio, salvo a los muy amantes de África, aquella gente que ya han viajado muchas veces, que tienen realmente una pasión desmedida por el continente o por los países estos, yo creo que tampoco es demasiado aconsejable hacer más de una semana de lo que son actividades de safari, ¿no? Porque aunque en todos nuestros viajes intentamos que cada parque sea diferente, que sea un complemento del anterior, ¿no? Sí que es cierto que a partir de 7 noches, 8 noches, 10 noches ya se vuelven a repetir las cosas. Insisto, para una primera vez que se va a África, eso es ideal.
Entonces hay que elegir siempre parques, no se pueden hacer todo, es imposible. Yo no soy partidario de que se duerma cada noche en un sitio, ¿no? Porque al final vas a ver muchos parques, es verdad, vas a estar en muchos sitios, lo vas a apuntear en la libreta que has estado ahí, pero realmente vas a pasar más tiempo en el camino, ¿no? Es bueno pasar una noche en algunos sitios que a lo mejor puede ser que no tengan un interés desmedido, todo tiene interés, ¿no? Pero comparado con otros sitios no tengo un interés desmedido y 2 noches en otros sitios, ¿no? Así, por ejemplo, imaginemos en Kenia. En Kenia, para mí, el viaje ideal empieza en Nairobi, luego vamos hacia el Parque Nacional de Samburu, que está hacia al noreste del país. Es un parque habitual y está un poco más alejado de las zonas más turísticas del país, pero para mí me parece de los más bonitos que hay. Es un paisaje absolutamente africano, ¿no? Quizás es por su lejanía y porque uno espera siempre encontrarse en parques como Masai Mara con una gran cantidad de fauna. Aquí hay una gran cantidad de fauna, pero no de una forma tan masiva como en otros sitios. Entonces, Samburu para mí es un punto importante. Siempre que puedo a mis clientes les aconsejo pasar en Samburu, si es posible, un par de noches, 1 o 2 noches, ¿no? Entonces ahí, bueno, se llega a mediodía, se come y ya por la tarde, con el equipaje ya en las habitaciones, se pasa directamente a hacer los safaris fotográficos. En tu vehículo, tu conductor, que es un tío muy experimentado, que lleva años haciendo este tipo de actividades, que es increíble cómo saben orientarse en aquellos caminos sin señalizar, por supuesto, como son capaces de detectar dónde hay un leopardo a 2 metros tuya, detrás de una rama, y tú no eres capaz de verlo, ¿sabes? Ellos van a intentar que tú vivas la verdadera experiencia africana, de encontrar esa fauna, ¿no? Ellos nunca encontrarás un guía que lo haga de una forma apática o sin ganas. Es decir, que realmente todo lo vas a ver con un interés increíble para que tú disfrutes. Ellos disfrutan si tú disfrutas, ¿no? Y si ves lo que ellos quieren que veas, ¿no? Obviamente en la naturaleza. Esto no es un zoológico, con lo cual tú no vas a tener la seguridad de que vas a ver determinadas cosas o no. Siempre se ven muchas cosas, pero nunca lo tienes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a Kenia no vi un león macho. Luego ya me he cansado de verlo por todo el sitio, pero yo no vi en aquel momento ningún león macho. O, por ejemplo, fui con mi familia hace 3 años a Sudáfrica y tampoco vimos un león macho, pero encontramos 14 rinocerontes, algo que es raro encontrar en otros sitios, ¿sabes? O sea, que siempre es un poco la historia de la aventura, ¿no? También tiene un punto de incertidumbre, si no sería todo muy evidente y no tendría tanto sentido, tanto interés, ¿no? Entonces, bueno, haces el safari por la tarde, habitualmente sale sobre las 3:30, 4 de la tarde y regresa a las 7 de la tarde, porque en los parques... Es que cuando te llaman se corta el audio. Sí, por eso, bueno, pues sigo, a ver si... Es que no sé cómo hacer para evitar esta llamada. Nada, no te preocupes, Sí. no te preocupes. Entonces, bueno, ahora se me escucha, ¿no? Sí, se te escucha bien. Sí. Bueno, entonces lo que decía que los safaris normalmente a partir de las 6 de la tarde se interrumpen. Es el momento del atardecer donde los animales tienen una mayor actividad y entonces, digamos, para respetar ese momento de mayor actividad de los animales, se prohíben los safaris a partir de ese momento, ¿no? Y eso es muy importante porque hay que tener en cuenta que estos países, aunque llevan no tantos años de turismo comparado con lo que es España o Grecia o sitios así, ¿no? Son países que cuidan mucho lo que tienen, saben que eso es lo que tienen y no pueden perderlo. No tienen petróleo, no tienen un comercio importante, entonces viven mucho del turismo. Tenemos que cuidarlo. ¿Cómo cuidarlo? Pues así, no se puede circular fuera de los caminos trazados, uno no se puede meter ya, antiguamente sí, pero no se puede meter ya por medio de la sabana por cualquier sitio, no se puede circular a partir de las 6 de la tarde, o sea, todo es bastante conservacionista, lo cual nos parece muy interesante. No por esto se deja de tener interés el viaje, se siguen viendo muchos animales, con lo cual es perfecto, ¿no? Luego al día siguiente, pues si seguimos en Samburu, pues por la mañana temprano se desayuna y se hace otro safari de toda la mañana hasta que volvemos a comer, ¿no? Este es el procedimiento habitual. En el caso que cambiemos de parque, imaginemos, hemos hecho ya Samburu, hemos visto todo el tema de fauna o hemos tenido a lo mejor la oportunidad de ver algún poblado Samburu, que es un poco más complicado, pero a veces se puede hacer también. Y a partir de ahí ya nos vamos hacia la zona de Aberdares. Aberdares es una zona boscosa, una zona de selva que hay en el camino intermedio. Hacemos ese parque ahí porque vamos de camino hacia el lago Nakuru y es muy largo ese camino. Así que paramos en Aberdare y en Aberdare es absolutamente diferente a lo que hemos hecho allí. El safari fotográfico por la media sabana, por el río Wasonyiro, por toda esa zona. Aquí nos metemos en un alojamiento donde vamos a estar encerrados toda la tarde. Pero un alojamiento que está elevado sobre el suelo y donde cerca hay una charca, una lagunita,
y donde los animales vienen continuamente a beber. Y desde ahí, de una forma muy tranquila, uno en una gran balconada o en una gran cristalera dentro del alojamiento, ya tranquilo, después de hacer esas 5 o 6 horas de ruta, pues se toma su copa y está viendo cómo vienen elefantes, cómo vienen rinocerontes, leopardos por la noche, etcétera. Y aparte aquí, en este tipo de alojamiento, son 3 los habituales allí, 3 alojamientos básicos, son The Ark, Mountain Lodge y, bueno, no recuerdo otro, y entonces, y el Treetops. Y entonces, el sistema que utilizan es que por las noches, quien quiere dormir, pues se acuesta y sin nada más, pero quien quiere tener la oportunidad de ver algún tipo de fauna diferente, fauna nocturna, conecta una alarma que hay en cada habitación. Y cuando por la noche hay siempre personal del alojamiento que está pendiente, ¿no? Si aparece algún leopardo o algún rinoceronte o algún tipo de animal que son mucho más nocturnos, suenan las alarmas y suele salir la gente en pijama rápidamente a las balconadas allí a ver aquellos animales que están allí. Entonces es curioso ver a esa gente, bueno, pues el interés que tiene todo el mundo. Ya has visto animales en Samburu, pero aún así la inmensa mayoría se conecta a la alarma y sale a ver los animales ¿no? A veces son animales pues un poco diferentes de lo que te vas a encontrar el resto del recorrido. Claro, Ya, más nocturnos, supongo que tiene una actividad más nocturna. sí, Tú sí, dices, sí. leopardos igual. Sí, los leopardos son más diurnos, los leopardos son más nocturnos también, ¿no? Pero gran parte de los felinos suelen ser nocturnos también, ¿no? Es un momento de mucha actividad porque también los herbívoros se mantienen comiendo y demás y eso, se van acercando a la charca casi todo el día, pero por la noche suelen estar más activos, ¿no? Luego ya al día siguiente, bueno, desayunamos y salimos directamente hacia el lago Nakuru. Es el tercer parque. Ya hemos visto 2 tipos de parque. Uno que es una sabana, sabana rocosa, volcánica, como puede ser Samburu. Luego a Verdad, una zona de selva, y ahora vamos hacia el lago. Un lago que es un lago precioso, el lago Nakuru, que es el reino de los flamencos rosados y de los pelícanos, ¿no? Entonces ahí llegamos al alojamiento, comemos. Y por la tarde salimos otra vez a un safari fotográfico de 2-3 horas, en el cual vamos a rodear el lago y tendremos además la oportunidad de pisar tierra, porque esto no es tan habitual en el resto del viaje por el peligro que supone, ¿no? Pero en el lago Nakuru, entre la orilla y, digamos, los bosques que rodean a esta zona, hay un espacio enorme, 100, 200, 300, 400 metros, depende donde la zona que sea, no tanto como 400, pero sí por ahí, donde la bajada y subida del agua hace que ahí no crezca la hierba. Y entonces los felinos no se acercan ahí, por una razón, porque se acercan, un antílope lo puede ver fácilmente. Si un felino no se esconde, lo ves. Con lo cual, en esa zona sí te puedes bajar un poco, hacer algunas fotos y demás, ¿no? Y este es un sitio, el lago Nakuru, muy interesante porque es de los pocos sitios donde casi tiene garantizado ver a los rinocerontes, ¿eh? Es más fácil verlos por allí. Hay zonas donde habitan, sí, quiero decir, porque nunca se puede asegurar. Y también es de los sitios donde con más facilidad se pueden ver los leopardos, ¿eh? Tampoco es muy seguro, pero son de los sitios donde el conductor ya sabe que su objetivo ahí va a ser encontrar leopardos y rinocerontes, que es más difícil ver en otros sitios, ¿no? También puede ver leopardos en Masai Mara, por supuesto, en Samburu, pero es mucho más fácil aquí. Ya vuelves por la tarde, en los alojamientos, que son tipo lodge, como he dicho, tipo cabañas y demás, hay veces, sobre todo en Nakuru lo hacen, que un grupo étnico de la zona, pues por la noche vienen a hacer algún espectáculo, alguna danza, alguna cosa, y bueno, sí que es cierto que es turístico, pero también es cierto que también son ellos parte de ese grupo étnico y siempre es interesante alrededor del fuego, tomándose una copa, viendo aquel espectáculo que hacen, es siempre agradable, ¿no? Y ya al día siguiente vamos de camino hacia Masai Mara. Insisto en el sistema que utilizamos siempre en todos los parques, ¿no? Sabana volcánica, bosque, lago, y ahora vamos a una gran sabana. La sabana que es como el Serengeti. Realmente el Serengeti en Tanzania y Masai Mara es parte del mismo parque, ¿no? Una parte pertenece a Kenia, otra parte pertenece a Tanzania. Y esto es una sabana inmensa, donde los vehículos desde lejos pueden detectar animales. No hay tantos árboles, salvo en alguna zona de la ladera, de las orillas de algunos ríos, y lo habitual es que los vehículos, pues desde lejos, ya van viendo qué tipo de fauna pueden encontrar. Es cierto que a mucha distancia a lo mejor no se ve determinado animal, pero los conductores saben qué zonas o qué tipo de vegetación, qué tipo de área ocupan unos animales u otros, ¿no? Pues a los leones, sobre todo durante las horas de calor,
pues les gusta meterse en un tipo de matorral, un bush que llaman en inglés, muy típico de la zona, y entonces, si vamos recorriendo, no hemos visto nada, es normal que los conductores se dirijan hacia esa zona, lo vayan rodeando para ver si ven leones, y normalmente se encuentran siempre camadas de leones pequeños, mayores, hembras, todo, están allí bajo los árboles y tal. Y luego, por supuesto, muy fácil ver los elefantes en la sabana, es muy fácil ver las jirafas y, sobre todo, cientos de miles de antílopes de todo tipo, ¿eh? O sea, que es el gran reino de la fauna de los animales. Sin dejar de lado una experiencia que es muy bonita, que sí que es una turistada, lo sé, todo el mundo lo dice, pero que es muy interesante y que hay que hacerlo, que es ver un poblado masái. Los poblados masái no están construidos ahí para el turista, a diferencia de otras cosas en otras partes del mundo, ¿no? Estos son poblados que están ahí, que ya lo vamos a ver en el camino que vamos desde el lago Nakuru hacia Masai Mara, doblado ya el volcán Longonot. Llegamos a una población que se llama Narok, que es digamos la capital del territorio masái, y a partir de ahí vamos a encontrar a un lado y otro de la carretera muchos poblados, y todos son similares. Y nosotros vamos a ir a algunos que nos den permiso para entrar, ¿no? Digamos, el conductor negocia con el jefe de la tribu y nos permiten entrar. Sí, tienen sus pulseritas y sus cosas para vender, obviamente, para sacar también un dinero. También tienen derechos ellos a beneficiarse un poco de esto, ¿no? Que no sean simplemente los hoteleros o las agencias de viaje los que ganen con esto, ¿no? Sino que ellos también repercutan ellos también, ¿no? Pero es muy importante porque sí que nos vamos a dar cuenta del modo de vida que hoy, en el siglo XXI, tienen otra gente. Y cómo ellos viven en una cierta felicidad, digamos, o por lo menos tienen una actitud ante la vida muy diferente a la nuestra, que nosotros nos quejamos enseguida por cualquier cosa, y ellos que viven lo más sencillo que te puedes imaginar, lo ves siempre con esa sonrisa en la boca, esa amabilidad, esa forma de reírse contigo, ¿no? Aunque no te entienda el lenguaje, pero sí los gestos, que realmente es admirable. Y sobre todo cuando hay niños, cuando vamos con familia, y yo con mis hijas siempre lo he hecho, cada vez que hemos ido allí, esto es una experiencia que tienen que vivir, que tienen que ver cómo viven otra gente para que nos pongamos un poco nosotros en nuestro justo punto aquí, ¿no? Sepamos que a veces pedimos o exigimos o nos quejamos de cosas que allí ni se plantean, ¿no? Eso es muy importante. Y esto es un poco el final del viaje antes de llegar a Nairobi de regreso, ¿no? Digamos que en los viajes todas las actividades están incluidas, en el sentido que todos los safaris, las entradas en los parques, todas las comidas van incluidas, las bebidas obviamente no. Pero hay un par de actividades que nunca se incluye, que el cliente paga directamente allí, como es la visita a un poblado masái, Vale. o el viaje en globo. Algunos grupos, como el grupo que tenemos en marzo, que ya hacemos un inciso, que ya decir que lo publicamos la semana pasada y ya tenemos 10 personas inscritas, con lo cual solamente nos faltan 8 plazas para completarlo, y eso que es para marzo. Aquí sí que le hemos incluido la entrada al poblado masái, pero habitualmente en un viaje siempre es una opcional, ¿no? Y luego el viaje en globo. El viaje en globo es algo realmente caro, estamos hablando alrededor de los 450, 500 euros por persona, pero es una experiencia inolvidable, ¿eh? O sea, es una experiencia en la cual uno desde lo alto, ¿no? es increíble, pero todo el proceso, ¿no? Desde que sales de tu habitación, que es de noche todavía, porque es antes de las 6 de la mañana, y antes de las 6 de la mañana y es de noche, pues sales en tu vehículo hacia la zona donde va a despegar el globo, ¿no? Llegas, ves todos los preparativos, con ese frío, ese fresco que hay por la mañana, vas viendo la fauna alrededor, cómo se va moviendo, ¿no? Y luego cómo montas en el globo y empiezas a descender con ese silencio, ¿no? Salvo a rato del quemador, y te vas desplazando por la sabana viendo todos los animales abajo, ¿no? Es algo único, ¿no? Los ríos, todo parece un dibujo, realmente parece una pequeña maqueta increíble de lo que es esta zona. Y después de estar ahí sobrevolando casi en una hora, lo más impactante de todo es que desde lejos, por radio control, se van comunicando con un vehículo 4x4, ¿no? Que va a ver más o menos dónde va a aterrizar, porque eso es donde nos lleva el viento, obviamente, ¿no? Entonces, cuando llegamos, ya el 4x4 parado ha montado una mesa para todos los del globo. Hay un buffet frío y caliente con calentadores, con una botella de champán, ¿sabe? Suelen contar a veces con masái de poblaciones cercanas, que lo bueno también que tienen esta zona es que cuentan con las poblaciones cercanas para que ellos también trabajen en los alojamientos y demás, ¿no? Y en este tipo de actividades. Entonces los masái con sus ropas te van sirviendo, van poniendo las cosas, se sientan contigo alrededor del fuego, comentan historias en inglés habitualmente, ¿no? O sea que es una experiencia global muy, muy, muy interesante. Es caro, pero yo, de los globos que he hecho por el mundo, y he hecho bastante, creo para mí es el mejor sin duda del mundo. Vamos, no hay comparación.
Con todo el respeto a la Capadocia, con todo el respeto a otros sitios, ¿no? Pero aquí es... Y aparte, esto es muy limitado, no te vas a encontrar 50 globos sobrevolando la sabana. Tú donde vas a estar vas a ver un globo y quizás en otras zonas de Masai Mara habrá otro globo, pero no te vas a encontrar más globos alrededor de esto, ¿no? Esto es parte también de la historia de este país, ¿no? Que tratan de que no sea algo muy masivo, ¿eh? O sea, que sea realmente una experiencia única, ¿no? No una cosa donde 50 globos están al mismo tiempo sobrevolando aquello, ¿no? Eso es muy importante. Realmente es muy interesante todo el tema de la gestión de parques naturales, de safaris y de fauna en general, bueno, y del medio ambiente en países que tienen bueno, mucha tradición, sobre todo en Centroáfrica, sí. Porque al final, me acuerdo que también hablamos con un compañero que nos decía, ¿no? Es que es nuestro medio de vida. Es que al final, o sea, si no lo cuidamos, si esto lo llevamos a una masificación, a descuidarlo, esto al final lo vamos a perder. Y no solo el amor que tienen por su tierra, sino también, hostia, que es un medio de subsistencia. Sí, sí. No, es verdad que todo se une. Ellos son muy conscientes de eso, ¿sabes? Muy conscientes. Yo creo que lo hablamos alguna vez en alguna otra charla, pero esto pongo un poco el ejemplo de lo que ellos viven un poco, de verdad que lo viven todos, cómo ha tratado de hacer el gobierno de Costa Rica hace años en una campaña que yo preciosa, que eso lo habíamos hablado, ¿eh? Un cartel inmenso que decía, señores, miles de personas, cientos de miles de personas vienen a ver algo único en este país. Cuidémoslo, porque si ellos vienen, es que realmente tenemos algo muy diferente, ¿sabe? Algo que realmente merece la pena conservar. Y esto es igual, está en el ADN de la gente la conservación de esto, ¿no? Es cierto que, bueno, que hay siempre un conflicto siempre entre tierras agrícolas, por ejemplo, y tierras de labor, pero eso se solventó muy bien en el pasado, ¿no? En Kenia, por ejemplo, en lo que era el área de conservación de Masai Mara o el Parque Nacional de Masai Mara, que es una zona donde el área de conservación de Masai Mara es inmensamente más grande que lo que es la reserva de Masai Mara. El área de conservación es un sitio protegido también, pero permiten a los masáis entrar con su ganado, por ejemplo. Y dentro de lo que es la reserva de Masai Mara, ahí ya no pueden entrar con su ganado. Pero hay animales en un sitio y en otro. De hecho, los alojamientos más lujosos muchas veces están en el área de conservación y es fácil salir de tu lodge y ir en el 4x4 y a ver a los masáis con su ganado por allí, ¿no? Pero cuando entras dentro ya de la reserva, o sea, que han intentado hacer algo intermedio para que ellos no pierdan su medio de vida, pero también para proteger a la fauna. O sea, que realmente esto hay un equilibrio impactante, pero desde siempre. No es una cosa nueva, ¿eh? Eso ahora parece que en Europa hemos descubierto la sostenibilidad. Pero yo que llevo 30 años moviéndome por allí, desde el principio lo hemos visto, ¿no? Eso es. Y como los alojamientos, yo recuerdo, no sé, el Kícoro, que es un alojamiento, de los primeros que hubo en Masai Mara, él ya tenía a masáis que contrataba, que habían aprendido a hablar inglés de una forma, el día a día, ¿no? Con los turistas y tal, ¿no? Y que venían a dar charlas a los turistas allí por la tarde-noche, cuando ya no se podía hacer safari, pues se iban a una salita que tenía, y entonces alrededor del fuego, lo que sea, pues el masái pues te iba contando un poco su historia, ¿no? Y que hace partícipe a la gente de las comunidades cercanas a la riqueza que puede suponer el negocio del turismo, ¿no? Eso es muy importante. Y aquí parece que hemos descubierto el petróleo hace 2 días. Exacto. Parece que aquí en Europa, lo que dices tú, parece que estamos ahora, que está en boca de todo el mundo, de decir, no, mantener el equilibrio, progreso, naturaleza. Bueno, tenemos ejemplos como lo que tú dices. Y también me gusta resaltar lo que acabas de decir, de poner también en valor el papel del turismo o del viaje como un motor de progreso, de contacto entre culturas, que puede ser muy enriquecedor. Lejos de la imagen que muchas veces tenemos de estas masificaciones, de que se pervierte todo, que también tiene una cara que dice, ostras, si se hace bien, puede ser muy nutritivo. Hay que tener en cuenta que Kenia y Tanzania también han tenido un nivel de desarrollo muy importante en los últimos años. Ya han empezado desde hace años otras industrias, como la agrícola, por ejemplo, son exportadores de determinados frutos, de flores, etcétera, que a eso le ha ayudado el sector turístico, pero un sector turístico no desproporcionado. Siempre hay muchas limitaciones para construir alojamiento y cuando se hace tiene que ser fuera. En Tanzania, por ejemplo, está muy limitado. El crecimiento de alojamiento ha sido muy pequeño y cuando se ha permitido ha sido alojamiento, aunque fueran de lujo, en plan tienda de campaña que no alteraran mucho todo el entorno, ¿no? El tema de la sostenibilidad de los caminos, que hace ya años que no se puede circular fuera de las sendas previstas, el que ya no haya caza en estos países también, que se intente conservar todo lo posible, reintroducir especies que en una zona por lo furtivo hace décadas desaparecieron, han vuelto a reintroducirlo, que es, por ejemplo, el rinoceronte en Nakuru, etcétera, ¿no? Quiero decir que esto
ellos lo hacen de una forma muy consciente y de una forma muy conservacionista. Y el turismo, entendido así, es maravilloso. Ahora, el turismo, entendido como una masificación de gente, bueno, que hablamos de la gentrificación esta, Sí, que es el sí. palabra de moda ahora, ¿no? Pues al final colapsa. De alguna forma, acaba por colapsar, ¿no? Y sostener un país solamente con ese tipo, o una ciudad solamente con eso, no es realista. Ahora lo estamos viendo en estos países, aquí. Quiero decir, Nos pasa a nosotros mismos, no es en realista que España. un porcentaje importante de nuestro Producto Interior Bruto venga del turismo. Es bueno, está claro que es bueno, que es riqueza que viene, pero hay que nivelarlo. Quiero decir, no podemos vivir solamente con esto, ¿no? Y digamos que estos países han utilizado el turismo como catapulta para ir creciendo en otros sectores, ¿no? Y eso realmente es para quitarse el sombrero, ¿eh? Desde luego. Oye, te quería preguntar, el tema de los alojamientos, ¿qué tipo de alojamientos? Bueno, he hecho una breve explicación un poquito de lo que son los tipos de alojamientos, el tipo de lodge, que es el tradicional. Creo que vamos a Sí, encontrar. Supongo que hay diferentes categorías. Claro, y además distintos tipos, ¿eh? Un lodge no puede decir que todos sean iguales. Unos son de madera, otros son hechos de piedra, otros son en fin, hechos de ladrillo y cemento, pero todos, digamos, la característica es que no son un edificio, sino que es, digamos, un recinto central donde está recepción, donde están restaurantes y demás, y la piscina, y luego habitaciones separadas o pequeños pareados de habitaciones tipo rústico, separados, no extendidos en el terreno. No es un edificio alto y suelen estar bastante bien integrados en el paisaje. No suelen romper, en general, no suelen romper mucho el entorno. Este, digamos, es el básico, ¿no? Luego hay otro tipo de alojamientos que suelen ser el camp. Los camps son tiendas de campaña, vale, tipo africano, pero suelen ser habitualmente de lujo, por supuesto, con sus baños, con sus camas, e incluso suelen ser, por regla general, más caros que los lodge también, ¿eh? Aunque también es cierto que hay algunos campamentos de este tipo que en precio se pueden asemejar a los lodge, ¿no? Que también los hay porque la gente siempre es una experiencia poder vivir en tienda de campaña al menos 1 o 2 noches y sentir lo que, con toda la protección del mundo, pero la tensión que sufres al entrar el primer día y esos nervios, ¿no? Como de inocencia, de qué te vas a encontrar, y escuchar el ruido de la sabana por la noche es realmente apasionante. Pero hay veces que a la gente le cuesta un poco dormir en tienda de campaña de este tipo, insisto, con camas, baños, completo, de todo, ¿no? Mucho más lujoso en general. A la gente le cuesta al principio dormir ahí, pero el que lo prueba una vez ya solo quiere repetir este tipo de alojamiento. Es una experiencia única y es maravilloso, ¿no? Es muy interesante, la verdad. Perfecto. Y te quería preguntar también, tenemos el grupo este que tenemos ahora en marzo, que sí, hablaremos, pero para un viaje a Kenia en general, ¿todo el año es buena época? Porque sí, esta es una pregunta que es una pregunta. Sí, no. Esto es muy... a ver, hay que pensar que estos países, sobre todo, si hablamos ahora de Kenia y Tanzania, nos encuentran en una zona ecuatorial, donde la temperatura es muy estable. Aquí solamente se divide, o se dividía en el pasado, porque ahora está todo cambiado. Ahora ya no tenemos que luchar continuamente con lo que los clientes leen en Internet, porque la realidad es otra, ¿no? Se dividía siempre en épocas de lluvia o en épocas secas, ¿no? Antiguamente, en los meses de abril, mayo, era la época más bien de lluvia, ¿no? Pero la realidad es muy otra ahora mismo, ¿no? Con el cambio climático, en fin, no sé, ahora mismo lo estamos viviendo aquí, salvo los episodios de lluvia, estamos a 20 grados todavía y estamos en noviembre, realmente, ¿no? Y en África pasa igual. En África yo le cuento mucho a mis clientes cuando me insisten, no, yo no quiero ir en abril o yo no quiero tal. Yo les digo, mira, te puedes ir en agosto, que te puede diluviar. Y puedes ir en abril, que haga un sol, que no te llueva en ningún día, ¿no? Realmente esto es muy importante a la hora de tener en cuenta porque es que no va a cambiar nada. Además, imaginemos que el clima sigue como antes, que es época de lluvia. Los animales no van a ningún sitio, los animales están ahí. Es más, en algunos sitios la época de lluvia es la más verde, la más bonita. Las lluvias suelen ser al atardecer, cuando empieza a bajar la temperatura, torrenciales, y por el día está el sol brillante, ¿no? Esas son las tormentas típicas africanas, ¿no? Que además son espectaculares verlas cuando vas por la sabana, todo aquello abierto, y ves las tormentas al fondo, los rayos caer sobre la sabana. Es una cosa mágica, la verdad. Yo de verdad creo que cualquier época del año es buena, en función de las posibilidades de las vacaciones o de las posibilidades económicas. Obviamente hay temporadas que son más caras. Navidades, por ejemplo, pues eso suele ser más caro. O, ¿qué digo yo? Pues agosto, septiembre, épocas de migraciones en Kenia, pues también puede ser un poco más caro, ¿no? En las épocas, en Tanzania, por ejemplo, los meses a partir de abril, mayo, sobre todo mayo y junio, que ya es época
donde se supone que la emigración ha desaparecido, se ha ido ya para Kenia, pues entonces época también más barata. Pero bueno, hay que mirar eso. En cuestión de clima, cualquier época del año. Bueno, sí que es importante, aquellos que estén muy, muy interesados en ver, a ver, manadas vamos a ver siempre, pero si uno tiene en su cabeza, en su imaginario, todo lo que son las grandes, gigantescas manadas de cientos de miles de ñus y cebras atravesando la manada, que ya hablamos de esto en un directo. Claro, que ya hablamos de eso. Pero esto lo vemos muchas veces en televisión y queremos ver eso. Pero hay que darse cuenta que las televisiones, los reporteros han grabado, los naturalistas han grabado esto durante semanas y semanas y semanas siguiendo a los animales. No es que uno llegue allí en una fecha dada, en tal 15 de septiembre, todo el mundo allí a grabar aquello y la gran emigración. No tiene nada que ver. Como va cambiando el clima, también van cambiando las emigraciones. Pero, por regla general, siempre en julio, agosto y sobre todo septiembre es muy bueno en Kenia. Es muy bueno Kenia. Y sin embargo, en este momento es el momento más bajo en Tanzania, porque si las grandes emigraciones están en Masai Mara, es el punto de menor fauna en el Serengeti en Tanzania. Y viceversa, a partir de diciembre, mediados de diciembre, enero, febrero y marzo es la época ideal para Tanzania. Pero eso si se quiere ver estas inmensas manadas de animales. Pero es que, insisto, aunque tú no veas esas inmensas manadas de cientos de miles, vas a ver grandes manadas, vas a ver animales. En cualquier época del año vas a ver leones, elefantes, rinocerontes, leopardos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es muy, 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 muy interesante también, ¿eh? Perfecto. Oye, y ya volviendo un poco también al tema del grupo, porque sí. no solo en el grupo, porque también lo engloba, yo creo que el resto de los viajes, yo sé que acostumbramos también a trabajar con algún tipo de extensiones para la gente que quiera ampliar unos cuantos días. Sí. Bueno, te voy a decir lo típico, ¿no? Lo típico es, y lo realmente que es interesante, ¿verdad? No es que sea lo típico porque lo queramos vender, sino porque es lo que la gente pide y lo que yo creo también que es bastante interesante es hacer un salto a playa. Haces una semana de safari intenso, cargado de emociones y después pegas un salto, un vuelo de hora y pico que vas hasta, por ejemplo, Zanzíbar. Es una de las extensiones que más vendemos, ¿no? Zanzíbar es una isla Tanzania que tiene como característica es que no tiene grandes conglomerados hoteleros en la costa. Tú vas a un hotel y te encuentras tu hotelito y poco más, ¿no? No suelen ser edificios altos, hay alguna excepción, pero no suelen ser edificios altos, sino son todos también tipo lodge así y con playas increíbles de arena blanca, con gente pescadores que van todavía en sus barcos antiguos como lo de Simbad el Marino o las bicicletas antiguas que van ellos por los pescadores que van en su bicicleta utilizando la playa enorme para circular por ella. En fin, realmente tiene mucho interés. Y luego tiene Stone Town, la capital, que es una verdadera preciosidad. Pasear por ahí una tarde, una mañana, hay que hacerlo una vez. Es como hundirte en el Sultanato de Omán hace 200 años, ¿no? Es un poco así, ¿no? De hecho, es de influencia omaní, de los pescadores y exploradores omaníes de hace cientos de años, ¿no? Y es muy bonito, realmente muy interesante pegar ese salto. Pero también yo no quiero dejar pasar este momento para decir también que Kenia tiene sitios increíbles de playa. Todo lo que es la zona de Mombasa, tanto al norte, Malindi y Watamu, como hacia el sur, la zona de Diani, tiene playas únicas también. Entonces también son más cercanas, se puede ir por tierra además, o se puede ir en tren, o se puede ir en los coches, se puede hacer un safari que llegue hasta allí y uno alojarse allí. Y también se puede, ¿por qué no?, hacer extensiones desde Nairobi y se hacia las Seychelles o irse a Mauricio. Aquí hay un poco al gusto de que están abiertas. Lo más económico siempre va a ser, y porque es más cercano, es más factible, es Zanzíbar, pero también Mauricio es bastante económico si se elige determinados hoteles, ¿no? Y y Seychelles es un poquito más caro, pero también hay que pensar que es un archipiélago de una belleza increíble también, las Seychelles, ¿no? O sea, esas son las extensiones. También hay gente que quiere hacer, después de hacer esto, pues quieren ir a Tanzania o quieren hacer otro tipo de cosas, ¿no? O quieren hacer, por ejemplo, los gorilas. Pueden hacer una extensión de 3 días para ir a Uganda a ver los gorilas. Pero ya normalmente esos 3 días a los gorilas suele costar casi más que el safari en Kenia. El safari entero. Sí, porque solamente las entradas de los gorilas son... Claro, las entradas en gorila y chimpancé son casi $1.000 por persona, imaginaos, más los vuelos, más alojamiento y demás, ¿no? Pero bueno, hay muchas posibilidades. Pero si es la primera vez que se va a África, yo de verdad aconsejo a nosotros como empresa, cuanto más hagan los clientes, cuanto más caro, mejor, obviamente, como cualquier cosa, ¿no? Pero yo trato de aconsejar a los clientes que tampoco hace falta que se gasten después el dinero en hacerse un Tanzania después de un Kenia, si no han ido nunca a África, porque van a reiterar muchas cosas. Sí que es cierto que hay algunos sitios que son diferentes, el Gorongoro y demás, ¿no? Pero yo creo que es interesante hacer el tema de playa. No por playa en sí,
sino por el tipo de playa que nos vamos a encontrar, que es una cosa bastante étnica también, ¿no? Bastante pura, bastante auténtica. No es, si a mí me aconseja irse a un centro, por ejemplo, a hacerse un safari y luego te vas a ir a un sitio, como te vas a ir a Torremolinos, a Benidorm, a Cancún, a sitios así, pues yo diría, oye, mira, pues playa de esta tiene que ser otro sitio, ¿no? Pero esto es una experiencia así también lo de Zanzíbar, ¿eh? No, que además, yo creo que también la experiencia debe englobar el conjunto del viaje. De Totalmente, totalmente. En África y después la totalmente. de Zanzíbar o bueno, pues Sí. una extensión. Aparte hay una cosa, completo. aparte de una cosa muy curiosa que desde siempre me comentaban clientes, yo también lo he experimentado siempre, uno durante el viaje está viviendo unas sensaciones tan intensas que todavía no las está asimilando. Lo normal es que cuando pasen 3 días diga, joder, con perdón, ¿dónde he estado? ¿Qué he visto? Es único, es una cosa alucinante lo que he podido vivir aquí eso. Y eso lo está viviendo todavía en África, ¿no? Allí en la playa, con aquella gente, con aquellos paisajes, con aquel sitio todavía, aquel olor, aquel calor de la gente de estos países, ¿no? Y obviamente si no puedes hacer una extensión a Zanzíbar, pues lo vivirás en Barcelona, en Madrid, donde sea, esa sensación de haber estado allí, ¿no? Y será pues igualmente placentero. Pero si tienes la oportunidad de hacer eso, ya que estás allí, pues al menos 4 o 5 noches en un destino de esto de playa, pues y la realidad es que la inmensa, digamos que el 80, el 90%, más 90% de los clientes que mandamos hacen esto. Hacen una extensión en playa de 4 o 5 días mínimo. Menos no, porque entre vuelos y demás no te va a dar tiempo a disfrutar de aquello, pero un mínimo 4 o 5 noches creo que es importante hacerlo. Y nadie en estos X años que llevo en el sector me ha dicho jamás que le ha sobrado ni nada de esto. No es una experiencia, ¿no? Sí. Lo normal es que mucha gente cuando termina de hacer un viaje como esto, ¿sabes qué es lo primero que hace cuando vuelve aquí? Se pone la película Memorias de África, porque es curioso, es un referente, pero es verdad, también gracias a esta película fue el resurgir turístico de Kenia y después de Tanzania, ¿no? Y es que es sorprendente como los paisajes que vas a ver en la película esa los has visto de verdad, es decir, no han cambiado. Hay más poblados en un sitio, Narok será un poco más grande, pero en esencia todos los paisajes son igual y es alucinante poder verlo y poder ver ese sobrevuelo desde Masai Mara a Nairobi, viendo el lago Nakuru abajo, viendo la falla del Rift. Y por eso hay mucha gente que me cuenta, ¿no? Es que cuando he venido, al final me he puesto la película esta, ¿no? O sea que... Otra cosa que me gusta mucho aconsejar y que siempre hemos hecho muchas veces con muchos clientes en el pasado es que siempre es bonito a un viaje que hagas llevarte un libro sobre una novela que se desarrolla allí en aquel sitio, ¿no? Y este libro, por ejemplo, de Memoria de África, Out of Africa, el libro es realmente una belleza increíble. Yo siempre aconsejo leerlo allí. No se parece tanto a la película, digamos, hace menos hincapié en los amores de Karen Blixen con Dennis Fichat y demás, ¿no? Aunque también aparece, pero no es tan así. Pero es más la gente del país, la vida allí, todo eso. Y leer este libro durante el viaje es ya una experiencia global absoluta, ¿no? Realmente muy interesante. Pero no solamente aquí, sino en cualquier país del mundo, pues leer algo sobre algo que sucedía en ese país es completar el círculo, ¿no? Creo que es interesante. Trata de entrarte un poco más, porque estás poniendo también un hilo conductor, una historia, bueno, que siempre facilita al final. Totalmente, de verdad. Este libro de verdad que lo aconsejo sobre otros muchos que he leído de África y sé que es muy tópico, pero de verdad que a nivel literario es muy interesante. Quizás menos, como decía, menos edulcorado que la película, ¿no? Y apasionante, ¿no? Es decir, los personajes, vas a darte cuenta de esos masáis que has visto, cómo te lo describen ellos, aprendes un montón sobre lo que hacen, cómo la gente o los kikuyos que bajaban a la ciudad a trabajar, en fin, hay muchas cosas que son muy, muy interesantes para hacer. Y por la noche, como a partir de las 6 de la tarde ya has vuelto, cena, y no hay ninguna diversión, te puedes tomar una copa hasta las 10, 11 de la noche como mucho, pero no hay más. Hay tiempo para poder leer en tu habitación estos libros antes del amanecer. Son unas vistas espectaculares, supongo. Totalmente, vamos, es que no te puedes imaginar. O allí te pones fuera, en que casi todos los alojamientos tienen lo que llaman la bomba, la zona donde ponen ellos un fuego, ¿no? Y la gente se puede tomar una copa alrededor, o ahí tú ves, te encuentras a gente que está ahí alrededor del fuego, está leyendo su libro y o tomando nota, algunos viajando, algunos, por ejemplo, dibujando en su libreta cosas de la experiencia del día. Son momentos muy, muy entrañables, ¿no? Es bastante alejado del turismo más tradicional que conocemos, ¿no? Como decía, a mí me encanta Bangkok, de verdad que me encanta, pero cuando uno está en la vorágine de la ciudad, lo único que está deseando es llegar a la habitación, pegarse una ducha, como mucho una piscina que hay allí y desconectar hasta el día siguiente por los calores, por las cosas, ¿no? Aquí es otra historia. Aquí no desconectas de la poesía del viaje, de la experiencia del viaje, ¿no? No desconectas. Y eso es lo bonito realmente, ¿no? O sea, eso se te mete en vena, todas estas sensaciones, ¿no? Es
algo que no tiene que ver con otros países, ¿no? De verdad que todos los que hemos viajado por el mundo y hemos viajado ahí sabemos que esto es algo que no es extrapolable a otros sitios, ¿no? Es un conjunto que no lo tienes en otros sitios. No, es lo que decíamos al final, ¿no? Lo de la llamada de África. Que una vez Totalmente. pisas África, no hay marcha Es, atrás. sí, la llamada o el veneno de África, algo así, ¿no? Eso es. Además no sé exactamente cómo es, ¿no? Pero hay un dicho masái que dice que nadie se encuentra una sola vez en África. Quiere decir que el que va a África es un sueño, obviamente, ¿no? Pero el que va a África siempre te vas a encontrar a la gente que ama este país, te lo vas a volver a encontrar en otros caminos de África, ¿no? En fin, es un dicho que es bastante filosófico, digamos, ¿no? Pero muy interesante. Y es verdad, ¿no? Y la gente que nos hemos conocido en esos viajes en África o que nos hemos conocido encontrándonos en los caminos de allí, ¿no? Por ejemplo, nosotros colaboramos con un receptivo en la mayor parte de África que yo al propietario, que es un valenciano, el Gaby, a este lo conocí hace X años en Kenia, en el aeropuerto de Nairobi, cuando el antiguo aeropuerto de Nairobi nos encontramos por allí, era español, sí, tal, nos hablamos y tal, y fíjate que nos hemos encontrado en el camino tantas veces y tantas veces en muchos otros países del mundo, ¿no? Y sobre todo en África, claro. Así que es interesante. Sí, te marca bastante, ¿eh? De verdad que yo sé que hay una división entre los viajeros, la gente que viaja, entre aquellos que aman Asia y que aman África, ¿no? Pero digamos que Asia te une más culturalmente, monumental, pero África, digamos que te pega más a la tierra, ¿no? A la naturaleza, a lo que somos, de donde venimos, ¿no? La vuelta a los Ese tipo de orígenes. cosas. Pero es como la vuelta al origen, sí, porque realmente los paisajes que estás viendo son paisajes prácticamente inalterados. Tú vas realmente a Masai Mara, o vas al Serengeti, o vas a Tarangire, o vas a Mburu, y es el paisaje tal como era hace miles de años, con la misma fauna y la misma gente. Y encima, el turismo no es tan masivo, sobre todo en algunos parques y en determinada fecha, por ejemplo, ¿no? Si se va, obviamente, el 2 de agosto a Kenia, pues obviamente te vas a encontrar a más gente, pero eso es normal. Pero, por ejemplo, el grupo este que vamos en marzo, pues es posible que estemos casi solo por allí, disfrutando de un paisaje, de una zona de una zona del mundo donde poco ha cambiado en los últimos miles de años, ¿no? Y esto es como un poco a los orígenes. Además, pensar que el ser humano, desde el punto de vista histórico que conocemos, procede de allí, ¿no? Procede de toda aquella zona de la falla del Rift, que va desde, bueno, Somalia, Etiopía, Uganda, Kenia, Tanzania, hacia el sur incluso y llegando hacia la zona del sur de África. Ahí están todos nuestros orígenes, ¿no? Y de ahí ha salido el ser humano que después ha pasado por, bueno, pues se ha ido expandiendo por todo el mundo. Y quizás esto, no sé por qué, o sea, una llamada de África, una llamada de nuestro genes hace que la sensación que tenemos todos los que amamos África sea así, ¿no? Sea tan fuerte, llamémoslo como quieras, tan pasional, tan poética, tan literaria, tan lo que sea, ¿no? Eso es. Y nos hace ser cansinos hablando ya del tema. Somos bastante monotemáticos con esto porque es verdad, ¿no? Ahora vengo del fisio y ¿de qué crees que estamos hablando con la fisioterapeuta? Pues hablamos de lo mismo, ¿no? Y me preguntaba cosas y volvía a hablar. Y yo en mis adentros decía, bueno, Fernando, para ya de hablar de esto, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, pero Nos pasa a siempre. todos, sobre todo los que Sí, somos sí, sí. viajeros, al Los que final tenemos tenemos una pasión especie por de alguna cosa, obsesión sí de que que el mundo gira alrededor de eso. efectivamente, eso es. Pero bueno, son pasiones, son ilusiones, y más en estos tiempos, en lo que estamos sufriendo todos, en una medida o en otra, toda esta situación, oye, pues vivimos a veces en estos sueños, ¿no? Estos sueños que Desde son luego. posibles realizar, no son muy lejanos, y por lo menos que nadie nos quite los sueños, nadie nos quite las ganas de viajar, que nadie nos quite las ilusiones, ¿no? Es que, en fin, a veces como cuando ves una buena película, no estás, a lo mejor no vas a repetir lo que hace esa película, pero la sensación de que te estás dejando, el sueño que está provocando esa película te deja una sensación maravillosa, ¿no? Pues esto igual, ¿no? A lo mejor no sé si lo haremos o no lo haremos en breve, pero nos hace sentirnos muy felices el pensar en este tipo de cosas, ¿no? Desde luego. Y te motiva para decir, bueno, mira, pues a seguir aguantando, a seguir Totalmente, sí, sí, luchando es así. y que tarde o temprano llegará. O sea, Sí, sí. nada es para siempre y todo pasa al final. O sea que. Espero que crucemos los dedos, todo va a ser relativamente pronto. Esperemos, ¿no? Que para ya, yo estoy seguro, ya digo que en estos países ya se puede viajar, ya están viajando, estamos viajando ya, ¿no? Pero digamos con mayor tranquilidad y ya yo creo que marzo va a ser un periodo perfecto para empezar a viajar y a partir de ahí todo el verano y demás. Ahora es un buen momento porque ahora en la empresa tenemos unos precios muy especiales para aquellas personas que antes del 30 de octubre
reserven viajes a Kenia, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a aplicar los mismos precios que la temporada baja del 2020, ¿no? De este año en el que estamos. O sea que si se reserva antes del 30 de noviembre tenemos unos buenos precios para hacer estos viajes. Y además con la ventaja de que todo esto del COVID ha cambiado todo el tema de pagos y demás. Ahora la ventaja es que el depósito que se va a exigir a los clientes es pequeño y se podrá cancelar hasta un mes antes sin problemas, sin gastos de cancelación, ¿sabes? Habrá que ver el tema de los vuelos, otra historia, ¿no? Pero a nivel del servicio de tierra no va a haber ningún riesgo aunque uno diga un mes antes cancelo, ¿eh? Entonces es una garantía. Uno puede reservar ya y decir, oye, pues me lo reservo y me pienso de aquí a un mes antes si voy o no voy. ¿Que al final puedo? Pues vale. ¿Que al final no puedo? Cancelo y ya está. Y no pasa nada. Pero por el dinero y tranquilo. Exactamente, esa es la historia. Así que es mucho más fácil ahora poder hacerlo eso. Y yo... Oye, Fernando, sí. Una pregunta más. El viaje para la gente que se quiera apuntar, están a punto de 10 personas, o sea que tampoco, más de la mitad del grupo ya está lleno. Sí, no, yo creo que en lo que queda de semana y la semana que viene es muy posible que el grupo ya esté prácticamente cerrado, ¿eh? O sea que, pero vamos ahí estamos y nosotros siempre decimos, y para eso nuestro querido amigo Ferran, al que le mando un gran abrazo, lo decía antes, que bueno, una reserva no está hasta que un cliente no ha hecho su ficha de inscripción y no ha pagado ese depósito, ¿no? Pero bueno, ya todos los que hay, esos que hemos hablado, están ya. Y bueno, el grupo creemos que no lo vamos a ampliar más porque nos gusta el número de 18, son 3 vehículos 4x4 y no queremos hacerlo mucho más masivo. En todo caso, si vemos que se llena rápido, pues en otra fecha pues podemos hacer otras fechas posteriores, pues hacemos otro grupo y vamos sacándolo poco a poco y eso, ¿no? Porque es una oportunidad ahora para poder hacerlo. Y además poder viajar por este destino fuera de cualquier masificación, quiere decir que vamos a estar prácticamente solos allí haciendo este viaje, ¿no? Con lo cual es una maravilla, ¿eh? Y a nivel sanitario, Kenia es un país muy preparado, ¿eh? Tiene el hospital de Aga Khan, que es una maravilla, como cualquier hospital puede ser de aquí. Y además que nosotros vamos, como saben nuestros clientes, vamos con todos los seguros, con lo cual tenemos toda la asistencia necesaria allí, etcétera. Sí, exacto. Que además, o sea, todo el tema del COVID ahora, los seguros con los que trabajamos aquí en Granada, ya lo incluyen, lo incluyen como claro. Grave, o sea, que queda cubierto. Me preguntaba un señor, creo que era Jaume, que va en este viaje también, me preguntaba eso, oye, si hay algún problema que yo enfermo de COVID allí, lo que sea, va a ser raro, pero yo le decía, es que con esto o cualquier otra enfermedad te la van a atender igual, quiere decir que uno va a recibir la misma asistencia y sí que es cierto que nuestra compañía de seguro es muy, muy potente. Afortunadamente, en muchísimos años no se ha utilizado en casi nada, pero las veces que se ha tenido que utilizar, en algún caso grave, por alguna enfermedad de una persona, del corazón o lo que sea, ¿no? La asistencia es absolutamente increíble, ¿no? O sea que no en ese aspecto estamos más que protegidos y más que a salvo, ¿no? De toda esta historia. Estamos bastante más a salvo que aquí, insisto, ¿no? Porque las posibilidades de contagio allí son ínfimas y aquí no son tan ínfimas. Estamos hablando de aquí. Vamos, ya como hablaba antes alguien, decía, es que 1 de cada 10 personas con las que nos cruzamos puede ser portador del virus, ¿sabes? Allí no tiene nada que ver con esto. Aparte no nos cruzaremos con nadie. Y os aseguro que los poblados masái no han tenido ninguna incidencia de COVID en ningún sitio. O sea que si vamos a un poblado masái, nada, no va a pasar absolutamente nada. Seguro que recorrer, absolutamente, no tiene nada que ver, ¿eh? Es otra historia, no tiene nada que ver. Yo estoy mucho más tranquilo allí, desde luego, que aquí, ¿eh? Aquí, en fin. Pero bueno. Muy bien, Fernando. Pues nada, Alex. No dejamos nada, ¿no? Bueno, nos dejamos muchas cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Podríamos estar hablando de migraciones, masái... Siempre digo la misma frase, pero es verdad, la misma frase que me decía mi padre, que cuando hay una oreja ahí estoy yo, ¿no? Pues eso. O sea, yo puedo seguir hablando horas y horas de lo que sea porque me apasiona, me gusta y, en fin, toda la pariente es posible. Otro día tenemos que hacer, porque antes lo hablamos, otro día tenemos que hacer algún Instagram exclusivamente de la cultura masái, porque es tremendamente interesante. Sí. Es muy curioso, muy ameno saber cosas de ella y lo diferente que es la visión del mundo y de todo lo que le rodea con respecto a nosotros. Creo que sería un buen tema para un día hablar. Pues mira, me lo apunto porque siempre me faltan temas y además yo creo que los masái deben ser una de las etnias o tribus más conocidas y que realmente se sabe poco, o sea... Sí, porque no andamos, quiero decir, claro, no andamos, sabemos que hacen sus casas con estiércol y barro, sabemos que beben sangre y leche de no sé cuántas, pero poco más, no sabemos
del tema del sexo, del tema de la muerte, del tema de las creencias religiosas, tal, que hay millones de cosas, de las costumbres que son realmente apasionantes, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que conocemos, ¿no? Es muy, muy interesante. Bueno, eso como cualquier grupo étnico, ¿no? Hablamos de los Himba en Namibia, hablamos de cualquier otro, y todos tienen esto. Pero los masíes son muy peculiares por eso, porque tú decías, porque estamos hartos de verlos, de escucharlos, pero no hemos ahondado más, nos quedamos simplemente con lo folclórico de fuera, como visten, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que ya hemos hablado. Mira, nos quedan 5 minutos, te paso Sí, un par de preguntas. perfecto. Bueno, aquí hay Bulbita que preguntaba qué pasaba si vuelven a confinar España, pero se reservó el viaje. Bueno, como Fernando comentaba, tenemos un mes de cancelación anterior Sí, para sí. que no tenemos en riesgo nada, que esto no es una cierta seguridad, y a un mes vista realmente, Claro. ahora podemos prever más o menos cómo está la situación Sí. y entendemos que todo tiene que ir mejorando poco a poco. Sí, bueno, yo creo que ahora que estamos en una segunda ola de la pandemia bastante grave en general en toda Europa, no se ha cerrado nada, o sea que uno puede seguir Exacto. viajando en avión hacia otros. Es más fácil coger un avión en el Prat, irse o en Barajas, irse a esos países, que no salir de Barcelona, por ejemplo, a Valencia, que es decir, Tal cual. tal cual. O sea que no creo que sea más grave. Y si fuera más grave, si todo fuera peor, obviamente tenemos un mes de antelación para poder decidir lo que queramos, ¿no? Y luego además con muchos matices iremos viendo, ¿no? O sea que realmente, bueno, no hubiéramos lanzado este grupo si no tuviéramos una cierta seguridad de que el tema va a ir adelante, ¿no? Y además con eso, que nadie va a coger riesgo. O sea que... Y que podemos dar una seguridad tanto sanitaria como económica a los En ese aspecto sí, Sí, sí. Hasta un mes antes no hay ningún problema económico y sanitario todas, mucho más que aquí, ya digo, ¿no? Y bueno, ya han pasado los peores momentos en Europa, en América y en África están como que sí, lo hemos venido a pasar, pero no han sufrido como aquí, ni mucho menos. Aparte también es cierto que allí la mayor parte de la población es juvenil, ¿no? Entonces también los contagios han sido menos graves porque han sido entre jóvenes también, ¿no? Y no en determinadas ciudades, como decía, como Johannesburgo, ha habido un índice alto de contagio, pero bueno, cuando digo algo alto, a lo mejor digo no sé, de 80 personas por 100.000, cuando estamos hablando de 2.000 por 100.000, ¿entiendes? O sea, ¿qué tal? Pero, sin embargo, el nivel de enfermedades graves, o sea, de padecimientos graves y de fallecimientos ha sido ínfimo con respecto a que es ridículo pensarlo ni decirlo comparado con lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, que no hay mucha tranquilidad con respecto a eso allí. Y bueno, mira, vamos a esperar. Zoe preguntaba si ya está. Ostras, madre mía, qué preguntas. Zoe preguntaba si hay que pasar el test PCR antes de viajar. Sí. Sí, ¿Vale? obviamente casi todos los países del mundo, y creo que hoy mismo España ha hecho lo mismo, se pide siempre un PCR, que son con 48 horas, 72 horas de antelación, y eso sí, ahora que tenemos el test rápido, yo el otro día me hice uno, ¿no? Ahora son 50 euros y en 15 minutos te dan el resultado con un 90% de eficacia, según dicen, ¿no? Y lo único que hay que hacer cuando falte ya poco tiempo para el viaje y ya sepamos que todo sale bien, pues ya nos pondremos en contacto con todos los clientes y les diremos cómo tienen que hacerlo. Pueden ir a una clínica privada, pagan esto y les dan un certificado que si puede ser en inglés o si lo dan en castellano, que alguien se los traduzca al inglés, ya veremos cómo es el procedimiento exacto y ya con eso pueden viajar sin problema. O sea que eso no... Además hay que hacer el visado también con un mes antes más o menos por internet, pero esos son datos que ya pasaríamos a los clientes en cada caso, Pero lo del PCR de momento sí, eso va a ser, de momento en todos los países del mundo va a ser así, y está funcionando muy bien, porque no están poniendo problemas ni nada. Nos permite viajar y se están extendiendo ya, o sea, sí, la verdad es que sí, ya es más fácil. Antes en agosto no, pero ahora es más fácil. Yo digo, lo he podido comprobar estos días y ha sido pues rápido y con eso ya te vale. O sea que no hay problema. La seguridad, tú la tranquilidad de que estás bien, de que los demás están bien y que... Sí, sobre todo ya el PCR ya no va a ser tanto porque nos lo exijan allí, sino también por la tranquilidad del resto de los grupos. Quiero decir que todos vamos con nuestro PCR, todos vamos en unos vehículos, sabemos que no vamos a contagiar a nadie, nadie nos va a contagiar, nuestro conductor también tiene el PCR hecho esos días, con lo cual ya no hay mayor problema, ¿no? Aparte, los alojamientos están siguiendo las mismas metodologías para prevenir los contagios como aquí, los geles, las habitaciones, limpieza, las mascarillas, todo eso se va igual, o sea que no es... Eso es como aquí. Mira, bueno, preguntan también, me han preguntado por directos de Australia que sigue cerrada y Tanzania. Los directos vamos intentando ir programándolos, pero también no os preocupéis que acabaremos haciendo directos de Australia, de Tanzania. Para Tanzania nos podemos traer también a Fernando que nos explique.
Bueno, Así entonces que, hicimos uno, pero de otra forma hablamos más de las emigraciones y esta vez, pues bueno, podemos hablar un poquito más de la dinámica de un viaje como hemos hecho en Kenia y allí. Solamente me falta decir que hemos hablado de algunos parques importantes en Kenia y nos hemos dejado otro, ¿no? Pero yo he hecho, digamos, un viaje tipo. Hay parques maravillosos como el de Amboseli, desde el que se ve el Kilimanjaro, o por ejemplo el Parque Nacional de Tsavo, este oeste, que es un parque alucinante. En fin, que hay mucho que ver allí, ¿no? Gente que quiera explorar o quiera repetir viajes, siempre hay muchas más cosas que hacer, no siempre hay que hacer la misma historia, ¿no? Hay incluso, o ir a lagos más al norte, a Bogoria, Turkana, etcétera. Es un país inmenso, digamos que es un país con mucha cantidad de parques naturales y todo el país es interesante, ¿eh? Cada uno y queda en para su muchísimo. estilo. Eso es. Pues bueno, Muy bien, Alex. cerramos ya, que me está saliendo el aviso ya. Perfecto. Hemos llegado a los 60 minutos. Fernando, muchísimas gracias, como Gracias a siempre. ti y nada, y gracias a Espero que vaya todos. muy bien. Quiero dar también un saludo muy rápido a gente de Estados Unidos que nos está siguiendo hoy en la charla, la Mira, conversación. pues, Así que doy un saludo a Adriana y a todos los demás que están allí, que han invitado a sus clientes para que nos pudieran ver. perfecto. Bueno, Pues un saludo también a ellos un abrazo y a fuerte. todos los demás, nada, que estamos viajando, que cada vez más. Y bueno, lo que ha dicho Fernando, que a soñar no queda nadie, sobre todo a los Exactamente. viajeros, y que esto bueno, tarde o temprano volverá a la normalidad Que la vida continúa y tiene que continuar. Sí. y la vida continuará como siempre. Muy bien. ¿De acuerdo? Un abrazo fuerte, Alex. Un abrazo fuerte a muy todos. fuerte. Vale, Cuídate mucho. adiós. Hasta Igualmente, luego. adiós, adiós.